eso sería todo. ¡Ay! Hola, terceros caballitos. Estaba alistándome para salir al gimnasio, pero antes estábamos organizando el saludo para este capítulo tan especial del Triángulo de los Caballos. Sean todos bienvenidos a ver qué nos traen Carlos y Diana. Caballito virtual, qué bueno tenerte por aquí de vuelta, como siempre, fiel a nuestro programa del Triángulo de los Caballos, a nuestro podcast que pretende ser una madriguerita segura para todos los curiosos que rondan por ahí la internet. Caballito, ¿cómo vas? Caballito, buenos días, Caballos Virtual, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no encuentro una referencia distinta a la consagrada película de Jim Carrey. Entonces, ¿qué hay? Entramos ¿Cómo en van? un ¿Cómo loop. están? Necesitamos el Triángulo de los Caballos, la película. Diseñe nuevos saludos para traer a el Triángulo de los Caballos, el podcast. ¿Qué más, Entonces, Caballito? nada, bien, ahí vamos a comentarles a las personitas que llegan a nuestro capítulo, recordarles por qué se llama Triángulo. Lo proponemos como una forma de diálogo en donde encontrábamos que muchos de los sitios donde se hablaban de las corrientes de los nuevos pensamientos eran círculos de intelectuales donde hablaban, le llamaban círculo por pretender ser muy incluyentes y pues no era muy así. Entonces lo que nosotros pertenecemos es algo un poco más íntimo, por eso hablamos de un triángulo, que somos Diana, obviamente yo, y el tercer caballito que nos escucha, todos los que llegan a esta madriguerita a escucharlos, con el apoyo obviamente del caballito virtual. Esa es la razón de que seamos un triángulo y no un cuadrado, un círculo, una estrella o una cosa amorfa, que sí somos, pero no en este momento. Sí, o sea, sí, pero no así. Como decían en un TikTok que me encantó, la misma gata pero revolcada. No había tenido acceso a esa referencia tan sensible, tan Cultural, es que estamos en un podcast dulce. cultural. Pero igual uno también puede hacer juicios desde su criterio. Me pareció muy dulce, hombre, un culto a la buena educación y a las buenas maneras. Sobre todo con los animalitos. Recordarles también a todos que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Castbox, para que como siempre nos sigan y siguiendo el legado del señor Nelson Mons, difundan la palabra. Entramos en materia. Hoy quisiera hacer el viaje en un sentido temporal contrario. Normalmente lo que nosotros hacemos es damos un contexto histórico, de dónde salió el objeto, que hace 5000 años. Después vamos explicando las innovaciones, en qué va y finalmente las proyecciones al futuro, daticos curiosos, historias. Esta vez no quiero hacer ese viaje que hacemos de lo más antiguo a lo más reciente, sino más bien ir de lo más reciente. En nuestro caballo verso, lo más reciente pues es el capítulo anterior. Entonces, ¿recuerdas el objeto cultural mío del capítulo anterior? Las momias, si no estoy Muy mal. bien. Yo les comentaba que yo muchas cosas las decido por los dados y entre otras cosas los objetos que me van interesando yo los voy acumulando y los sorteo, pero resulta que sorteado salió un objeto cultural muy relacionado con ese objeto de las momias, ¿listo? Entonces es la primera pista. Compartimos una categoría al menos. También hablamos hace poco del dacio, no sé si tú recuerdas, que es una lengua muerta que iba a ser utilizada en una nueva película. ¿Te acuerdas algo de eso? Y sí, pero escasamente me acuerdo que acabo de desayunar. Ahora piénsalo en dacio, es fácil, si lo piensas en dacio Muy te acuerdas. fácil. Sí. No, dale tú. Vale. Hablamos de una película que tenía todo el sentido de que hablaran los personajes en rumano, porque contrario a lo que creen algunos directores estadounidenses y uno que otro francés, los extranjeros cuando estamos solos no queremos hablar inglés. Esta película es ambientada en Rumania, en Transilvania, en Moldavia, en esa zona. Algunas propuestas eran hablarlas en rumano, pero resulta que se echaron más para atrás, al dacio. El dacio es una lengua muerta, pero decía un lingüista, cada vez que se habla una lengua muerta, pues es un muerto no muerto, es como una especie de no muerto. Y qué mejor para esta película que habla de un no muerto como protagonista que una lengua que es no muerta, como el dacio. ¿Te acuerdas la película o el objeto cultural o tienes idea de qué vamos a hablar con esa pistota? ¿De Drácula de Bram Stoker? De los vampiros en general. Bueno, El está bien. dacio lo utilizaron para una película que salió hace muy poco, Nosferatu. Entonces eso me llevó a mí como a mirar las concepciones culturales de lo que es un vampiro. Por eso comparte con las momias una categoría, terror de monstruo, porque la momia, como vimos, pues también es algo que naturalmente ocurre, sin que el humano meta mano. Claro, y lo más normal es uno volverse vampiro. Por eso dije Arrancar que a esa chupar categoría no gente. Sin embargo, Arrancar a chupar gente. sin embargo, pues sí hay gente que chupa a otra gente. Todo el negocio alrededor de la gente que chupa gente. Sí, sí hay gente que sufre de porfiria y tómate tu vampiro. Entonces también, entre comillas, sucede naturalmente. A mí lo que me llama la atención es la gran variedad de vampiros que presentan los medios masivos. Entonces me va a quedar es más que todo en el análisis de lo que nos presenta los medios masivos como un vampiro y por lo tanto voy a hacer mucha referencia a la cultura pop y por lo tanto a nuestros colonizadores gringos desde su concepción de lo que puede llegar a ser ese vampiro. En el espíritu de este viaje temporal inverso, voy a nombrar una muestra de vampiros de cine, televisión y medios así alternativos, de lo más reciente a lo más antiguo. El primero que quería mencionar, a mí me encanta, que yo sepa sale solo en TikTok, dura 1 minuto y 30 segundos cada capítulo, de Kid Vampire. Kid Vampire se puede ver en plataformas como YouTube e Instagram, por supuesto en TikTok y en la página de su creador, Mummy Joe, quien sería la momia Joe.
generando así otra conexión en el Caballiverso de este tema con el capítulo anterior sobre las momias. Es buenísimo. Lo hace un caricaturista que se llama Mummy Joe, pues sale en la serie que se llama igual, Kid Vampire, así con acento transilvano. También está el Conde de Orlok, que aparece en esa película Nosferatu, interpretada por el actor Billy Scangrat. También tenemos al personaje Abigail Lazar de la película Abigail, interpretada por Alicia Weir, para que veas cómo estamos de referencias recientes. No soy el único que lo ha retomado. De 2023 está el personaje Drácula de la película Drácula Mar de Sangre, interpretado ese Drácula por Javier Botet. De 2014 tenemos el personaje Vlad Tepes de la película Drácula, la historia jamás contada, interpretada por Luke Evans. Del año 2013 tenemos a la vampira Daisy O'Brien McLaren de la serie Chica Vampiro, interpretada por Gracie Rendon. Del año 2012 está el Conde Drácula de la película Hotel Transilvania en voz de Adam Sandler. Del año 2009 tenemos a Stefan y Damon Salvatore de la serie Diarios de Vampiro, interpretados por Paul Wesley e Ian Somerhalder respectivamente. Del año 2008 tenemos al personaje Edward Cullen de la película Crepúsculo, interpretada por Robert Pattinson. Que de una vez ahí te interrumpo y yo digo que es el peor vampiro de la historia. Eso es solo un vampiro que puede navegar en la mente desestructurada, romántica, incluso inocente de un adolescente vampiro, no tiene ni la culpa. Y guárdame esa palabra romántica y vamos a ver de dónde nace Edward Cullen, porque es un hijo sano de su época. Ya miramos al pobre Robert Pattinson, que de vampiro pasó a murciélago y ahí como que la medio desembarró, me parece a mí. Del año 2004 viene el personaje, el conde Valerius Drácula, de la película Van Helsing, Cazador de Monstruos, interpretado por Richard Roxburgh. Del año 2003 tenemos a Selene, de la película Inframundo, interpretada por Kate Beckinsale. Del año 1998 tenemos a Eric Brooks, alias Blade, de la película Blade, interpretado por Wesley Snipes. En 1997 tenemos al personaje Angel, de la serie Buffy la Cazavampiros, interpretado por David Boreanaz. En el año de 1997 tendremos al Conde Chocolate, que aparece en Los Simpson en las cajas de cereal. Del año 1996 tenemos a Satánico Pandemonium, de la película Del Crepúsculo al Amanecer, interpretado por Salma Hayek. Del año Buenísimo. No, películas, yo no pude con esa. Yo no pude con películas malas, pero de No, lo mismo horror. malas, Horror. divertidas. Horror, yo Y no esa pude con escena, esa. semejante mujer tan bella, luego volverse vampiro, es una cosa que uno no se espera. Yo no pude, de verdad. Pasé de la ironía a la frustración. No pude con esa. Del año 1995 tenemos al Conde Drácula, de la película Muerto pero Feliz, interpretado por Leslie Nielsen. Este Drácula es muy Fue tierno. muy divertido. Y mira que cambian los adjetivos entre más hacia atrás vamos. En las diversas épocas van resignificándose esas concepciones de lo que es un vampiro. Del año 1994 tenemos al personaje Louis de Pont-du-Lac, de la película Entrevista con el vampiro, interpretado por Brad Pitt. Obviamente en esa película, que también me parece muy buena. Hay miles de Brutal. vampiros, muy buenos Muy. actores, en un reparto increíble. El guión me gusta mucho, o sea, me parece una película muy buena. Este es uno de los libros Porque, ajá, incluso que he querido leer. del año 1993 está una serie de personajes que se volvieron vampiros, que son el señor Burns, Marge Simpson, el abuelo Simpson y Bartolomeo J. Simpson, en el especial de Noche de Brujas número 4 de los Simpsons. Donde Marge es la reina de los vampiros. Spoiler alert. Aunque 34 años después de haberse emitido por primera vez, el spoiler ya Es como que probable. caducó. Del año 1992 tenemos al personaje Drácula, interpretado por Gary Oldman, de la película Drácula. En el año 1991 tenemos al vampiro brujo, de la película Los dioses deben estar locos 3, interpretado por el actor chino Lung Chan. ¿Verdad? Muy loco. También muy hija de su época esa película. Recordando un poco el capítulo de la publicidad, esa fue otra película que nos vendió a Coca-Cola desde la lata que cae. Fueron Absolutamente. 2 películas vendiéndonos Coca-Cola, así como Volver al Futuro fueron 3 vendiéndonos Pepsi. Del año 1989 tenemos al señor Don Vampiro, de la serie Vampiromanía, interpretada por Luis Eduardo Arango, acá en Colombia, una comedia. ¿No era Julio César Luna? Ese es de otro año y ya te lo comento. Esta fue como la parodia, Ay, sí. porque vamos Creo hacia que vi. atrás. Ah, bien, ya. Del año 1988 tenemos al Conde Pátula XVII. Ah, yo lo tenía aquí anotado. Yo dije, Coyo está hablando de Dráculas, no podemos dejar No de puede hablar. faltar el Conde Pátula, El de la serie El Patolín. Conde Pátula, en voz original de David Jason. Del año 1987, la añorada por mi coballito, el personaje era Drácula, de la serie La Hora del Vampiro, interpretada por Julio César Luna, acá en Colombia. Hay 2 añitos de diferencia entre la original y la parodia. ¿La parodia o el spin-off? Spin-off, tienes toda la Spin-off, más razón. bien. Sí. De 1972 tenemos al príncipe Mamuwalde, de la película Blácula, interpretado por William Marshall. Del año 1972 tenemos a nuestro queridísimo Conde Contar, de la serie televisiva Oh. Plaza Sésamo, en voz original de Jerry Nelson, quien además era su titiritero principal, pero cuando envejeció solamente hacía la voz. Del año 1964 tenemos a Lily Monster, de los Monsters, interpretada por Yvonne De Carlo. Del año 1958 tenemos al personaje Drácula, interpretado por Christopher Lee. Y del año 1922 tenemos al Conde Orlok en la película Nosferatu. Ese fue como el recuento de los más llamativos. Almira,
mirarlos, cada vez aparecen menos los elementos cristianos como arma letal a la hora de enfrentarlos. De hecho, algún día vi una película donde alguien saca, ay, si eres un vampiro, mira mi cruz. Y el señor, ay, qué bonito palito, lo cogió con la mano y la despedazó. Esta es una producción de 2011. El vampiro se llama Rennie Dandridge, la película es Noche de Miedo y el actor que lo interpreta es Colin Farrell. Además, esta película es un remake de una producción de 1985, donde el vampiro se llama igual, Jenny Dandridge, también se llama Noche de Miedo, y el actor que interpreta a este vampiro es Christopher Sarandon. Porque ya no se asocia al vampiro con una religión, porque digamos que vende más el que sea más universal, y la cruz pues tiene otras acepciones como que prefieren evitarla, entonces ya la cruz, el agua bendita, los cementerios como Tierra Santa y demás, se ven cada vez menos. Del 2007 para acá, del señor Don Crepúsculo precisamente. ¿Qué pasó? Fue el último vampiro romántico, y ahorita te defino lo romántico, pero fue el primero en el que ya empezaron a dotarlo de adiciones más sexys para poder venderlo a un público que compra más, que consume más, como bien dijiste, un público juvenil. Es un personaje más misterioso. Antes, bueno, era un vampiro y dormía en un ataúd, fin del cuento. De Crepúsculo para acá, es una persona que estuvo con Kennedy, que casi lo salva de ser asesinado, que es héroe en deportes, que es el mejor luchador, absolutamente todo. O sea, se le llena un ser casi perfecto, es inteligente, es irresistible, no, pues es del que todos se enamorarían. Se pasa de un vampiro criminal, demoníaco, porque ya se desasocia, aberrado y horrendo, que eran los primeros vampiros, y ahora pasamos a uno empalagoso, filantrópico, hermoso, civilizado, vegano, ecologista, bondadoso, Todo hipster. una reedición de los vampiros como para poder vender. Esa es la gracia de este fenómeno cultural, me parece a mí. Este fenómeno es descrito por el analista literario Campo Ricardo Burgos López, de llenar de atributos a esos vampiros de Don Crepúsculo para acá, y él lo asimila a una domesticación del imaginario del vampiro popular. Ya domesticamos los animales, las plantas y ahora los mitos. Dice que se lleva el estatus de un cascarón vaciado de su contenido original, que para entretenimiento puede ser llenado en clave de lo que quieras, de novela rosa, de melodrama, de humor, de historias grotescas, de erotismo, de pornografía, de cuento infantil o lo que mejor se venda. En los años 70 y Absolutamente. 80, Me cae bien ese señor. sí, es un análisis bien bonito. En los años 70 y 80 se les añadió un elemento muy llamativo a los vampiros. Ya no eran solamente los agresores. Se empezó a mirar la historia del vampiro por los años 70 y 80, y eso incluye tanto la obra del vampiro como Vampiromanía en Colombia. En algún momento era una persona que fue cruelmente atacada o que vivía tormentosa y que tuvo que tomar una decisión o que perdió a su familia, que toda su historia está muerta. Su casi inmortalidad de los 70s a los 90s se prestó para que en esa época hubiera muchas reflexiones filosófico-religiosas en voz de estos personajes. Ay, pero es que si yo mato, pero es que hay unos que merecen morir, pero otros no, pero no te puedo dar inmortalidad porque eso es una maldición, pero la maldición puede ser buena. Y un montón de reflexiones ahí que bordean lo nihilista y obviamente implica que el vampiro sea nihilista y o ateo. En el mundo de la filosofía existe una corriente conocida como nihilismo. Los adeptos a esta visión sostienen que la vida carece de significado, propósito o valor intrínseco. Adicionalmente, el ateísmo es una postura filosófica que se caracteriza por la ausencia de creencia en la existencia de deidades. Cargado de remordimientos, de dilemas morales, de crisis de conciencia y llenos de dudas. Todos traumados, todos necesitados de terapia. Y atacaban así como de rabones. Por eso después se nos limpia y se nos hipsterea de Crepúsculo para acá. Volverse un ser atractivo y manipulador desde el siglo XIX. Inicialmente, el vampiro olía mal. Esa no me la sabía. Claro, Era un tenía ser, que. pues estaba podriéndose. Vivía lleno de morcillas. Y Era no una sé- morcilla parlante. Era nocturno, dormía en un ataúd, el sol o le molestaba o lo mataba. Se podía transformar en ciertos animales, que eso se ha perdido también en la cultura actual. Cierto. Tenía fuerza sobrehumana, solo se alimenta de sangre, lee mentes o hipnotiza, puede controlar el clima, eso tampoco lo hacen ya. Es afectado por los ajos, algunos hasta por rosales, por las cruces o por el agua bendita. No tenían reflejos en el espejo, que eso también se ha perdido un poco. No se grababan en las cámaras tampoco, también decía el mito inicialmente. Se mueren clavándoles una estaca en el corazón, decapitándolo y o incinerándolo. O en el Ahí entró- ombligo, como hacía en Homero. para el señor Burns, antes de que lo despidiera, pero no alcanzó. El Drácula de Bram Stoker es como el paradigma de estos aspectos difundidos hasta la fecha en la cultura pop. Stoker les llama los no muertos y su lógica es la del anticristo, o incluso, ya lo categorizo yo, un paracristo, así como un para policía, un para militar, un para lo que sea. Es algo que cumple como la misma función, pero nunca se va a encontrar, lo cual los hace totales opuestos. Jesucristo da la sangre por nosotros, Drácula nos roba la sangre a nosotros, es un paracristo. Ya por el siglo XIX
XVIII, el romanticismo fue el que le imprimió ese glamour, esa belleza, y en la literatura se narran en esa época historias de muertos que prometieron algo en vida a su persona querida. Y entonces, ¿qué hacen? Vuelven de la tumba para cumplir esa promesa. Un aporte bien interesante del romanticismo que tú alcanzaste a esbozar. Se dice que en general, ante los desastres, o simplemente ante lo que no se puede aceptar, las muertes de los seres queridos, las malas cosechas, una mala suerte, lo que sea, se busca una explicación externa primero, porque es que no es posible que a mí, siendo yo ese ser tan especial, piadoso, bueno, decente, que todo lo cumple, me pase algo malo. Entonces debe ser un sabotaje de alguien, de un ser sobrenatural que no me quiere y me tiene entre ojos. Pero resulta que sobre el siglo XVI... Todo el mundo necesita mucha terapia, Cobacho. Sí, hola. Pero es que, Apersónese de lo pero es que suyo. estamos hablando del siglo XVII, juepucha, yo creo que sí. El trauma era hasta necesario, era hasta un mecanismo de defensa. Permitía sobrevivir. Sí, total. ¿Usted no tiene traumas? No, quite de aquí. Uy, qué enfermo. Necesita Total. terapia para que le den algunos. Resulta que en el siglo XVI, en los territorios balcánicos, algunas personas culparon de sus inmerecidas desgracias a los cuerpos de unos muertos que, si recordamos el capítulo de las momias, se encontraban incorruptos y se catalogaron de vampiros, siendo frecuentemente profanados esos cuerpos. Entonces, imagínate por un segundo lo que debería ser sufrir de porfiria y ser balcánico en esa época. Ay, no, sí. De vivo Eso sí te era un veías como trauma. vampiro y al morir tu cuerpo queda incorrupto. No, esa vaina era un vampiro, un Drácula. Y resulta que sí, eso le pasó a nuestro querido Vlad II de Valaquia, conocido como Vlad Tepes el Empalador, de quien parece que viene el mito originalmente. Él era balcánico. En estricto sentido, estaba colindando con los Balcanes, en el actual territorio rumano, pero su actividad lo vincula fuertemente con estos territorios denominados como balcánicos. Y se dice que en vida habría sufrido la porfiria eritropopéyica, que retrae las encías, te da fotofobia, te genera anemia, hay necesidad de sangre, y como en ese tiempo no había transfusiones, pues la sangre se consumía por vía oral, te da hipersensibilidad al ajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, no, pero Te ganó todas las rifas. Mi sospecha es que si el señor era un emperador, viene de esa costumbre degenerada de cruzar primos con primos, hermanos con hermanos y tíos con sobrinas y así. Entonces, pues claro, en algún momento muchos se ganaron el premio grande de la lotería como Vlad II de Valaquia. Quería mirar también los elementos que se asocian a esos vampiros, algunos que se han perdido y otros que no. El agua bendita, los crucifijos y la tierra santa son aportes literarios para combatir ese anticristo, ese paracristo. Si recordamos el capítulo de los espejos, antiguamente se hacían aleaciones metálicas que al pulirlas reflejaban y eran los primeros espejos. Como en el siglo XVI se usaba plata en esas aleaciones para hacer los espejos y la plata se asocia con el expulsar o ahuyentar espíritus malignos, es de ahí que viene el supuesto de que los vampiros no se reflejan en los espejos. Aunque en algunas aproximaciones artísticas se dice que los espejos reflejan el alma y que ellos son los que no tienen alma, con lo cual tampoco salen en las fotos por la misma razón, porque es que las fotos fotografían el alma. La madera en forma de estaca debe su eficiencia a la hora de matar vampiros a que proviene de un árbol y el árbol es vida. Es un árbol que con relativamente poco proceso o intervención se convierte en una estaca. Representa el poder de la vida sobre la muerte. De la Europa rural poco comunicada y con muchas tradiciones culturales aún no tan amalgamadas, traigo la forma de matar vampiros en diversos países. En Irlanda apilaban piedras sobre su tumba y listo el pollo, ya no más vampiro. En la República Checa, en la parte de la Bohemia, la solución era enterrarlo en un cruce de caminos. En Polonia habría que enterrarlo boca abajo. La solución de plantar rosas salvajes alrededor de la tumba nace en Bulgaria para que los vampiros no pudieran salir porque las rosas no se lo permitían. En Grecia tenían la costumbre de decapitar o quemar esos cuerpos que sospechaban eran vampiros, pero una parte de Grecia, la isla de Creta en particular, incluía hervir la cabeza en sangre. Después de decapitarlo y quemarlo, en Hungría utilizaban la estaca al corazón, pero además había que enterrarlo en un templo. En Rumania está sacar el corazón y abrirlo en dos, ponerle la estaca en la cabeza y el ajo en la boca. En Serbia se utiliza la estaca en el cuello y cortarle los dedos de los pies al cadáver. En la Baviera alemana se decapitaba, pero tenía que decapitarse con hacha de plata. Me imagino que dan muchas hachas de plata por ahí vagabundeando. En Prusia lo que había que hacer era dejar semillas de amapola en la tumba, como que se ponía a mascarlas y no salía. Bueno, no sé. En Macedonia se utilizaba hacer hirviendo y se regaba sobre la tumba o la estaca en el ombligo. Mira que Homero terminó siendo macedonio. Mira tú. Qué datazo. ¿Cómo hubiera sido si Colombia no hubiera en el siglo XVI o de ahí para atrás esa mitología de los vampiros? ¿Cómo se mataría un vampiro en Colombia? Virgen Santa, corte de corbata, no me quiero imaginar. En este cambiante mundo y cultura humana, ahora resulta que existen personas que se reconocen como vampiros. Habría que mirar su lugar de enunciación y la representación social que tengan de esa criatura. Yo no he visto que la gente se reconozca como momias, zombies, fantasmas y
otros engendrillos más. En la India existen los betalas, que son demonios vampiros que aparecen en los lugares de cremación de los cuerpos. Los árabes tienen los ghouls, personas que sufrieron muertes violentas y reencarnan como demonios, necrófagos y vampiros. Los mapuches tenían los piichen, vampiros que comían sangre de animales. Y estaba el Trelquequeufe, conocido hasta la fecha en Chile y en unas zonas de Argentina como el cuero, un vampiro acuático. En China tenemos el Jiangxi, vampiros zombies ciegos que saltan porque no pueden caminar y siempre andan con los brazos al frente. ¿Te suena de algún lado? ¿De qué película absurda, loca será? De los dioses deben estar locos. De los 3. dioses deben estar locos. Un documental al respecto. Y en Tarragona, O sea que fíjate el profundo valor de los dioses deben estar locos, que es casi un documental. En Tarragona, España, tenemos los Pradip, que son perros vampiro. Pero eso es súper curioso. Para cerrar mi objeto cultural, la recomendación literaria sería Vampir, de Carolina Andújar, que es colombiana, y que separan al vampiro clásico, ambientado en la Europa del siglo XIX con amor, venganza, misterio. Es decir, es reeditar algo clásico, está muy bien escrito y muy bonito. Como siempre, críticas sangronas dicen, ay, pero no se inventó nada. Hombre, es que hace muchos años que no nos inventamos nada. Si no les causa ojeriza la clásica historia de vampiros, Vampir, de Carolina Andújar, es muy bonita, muy recomendable. Ahí te dejo mi misterioso objeto cultural, Coballo. Uf, Coballo, estuvo muy mono tu objeto cultural. Me gustó un montón. Esperemos que a todos digan Sí, ojalá también les guste la historia de los vampiros. Tengo un montón de comentarios, pero voy a tratar de resumir. Podríamos estar hablando de vampiros todo el día. Total. Primero, cómo las comunidades crean estos mitos alrededor de lo inexplicable. O sea, efectivamente el pobre conde era más enfermo que quién sabe quién y terminó, fue estigmatizado en la inmunda, y de esa historia hace cuánto estamos hablando, de cientos de años, porque efectivamente las personas que iban a saber qué era la porfiria y todas esas síntomas y todas sus condiciones. Habría que ver, por ejemplo, los chinos que inspiraron la figura del vampiro zombie que salta con los brazos adelante. ¿Qué hallazgo antropológico, médico puede estar detrás de eso? Cómo el vampiro es resultado de verdad de unas variables culturales muy finas. Fíjate los actos funerarios. ¿Cómo es que tenemos que enterrar al vampiro para protegernos de su eventual maldición o de las consecuencias que traiga haber estado con un ser tan impuro? Eso de meterle el ajo y la estaca, eso es un rito funerario. Rosas, me encantó, es de las rosas. Tiene unos valores simbólicos ahí que naturalmente se volvieron literatura, se volvieron mito. Antropológicamente habría que ver ese tema. Y desde el punto de vista antropológico, ¿recuerdas al delegado de la Procuraduría con el que trabajamos hace miles de años? Pero por supuesto. Que este hombre, un antropólogo también muy de eso, su tema eran las tribus urbanas. Y en Bogotá había hecho unos estudios muy precisos de las dinámicas de las tribus urbanas de vampiros en Bogotá. En los 90, yo creo que todo eso debe estar colgado en las investigaciones de la Procuraduría. Efectivamente, aparece en las ediciones de la Procuraduría, así como en el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Esta investigación en particular se recoge en el libro Caminantes del Asfalto, Tribus Urbanas, Culturales, Juveniles y Política Pública, cuyos autores son Miguel Álvarez, Mayra González y Víctor Mendoza. Y a mí me llamaba mucho la atención el rito de la sangre, el rito de crear comunidad en torno al consumo de la sangre, algunos más inofensivos que otros, estaban de verdad generando unos impactos sociales en algunos barrios en Bogotá. No era un tema de leyendas, era un tema de una práctica real en la que salían unos adolescentes a coger gente y a meterle navajas y a chuparlos, y tiene que haber algo muy, yo no sé cómo decirlo, muy místico, muy sensible en torno a todo lo que significa el consumo de la sangre. Fíjate que la mayoría de las historias que contaste antiguas son de Europa del Este. Estaba completamente arraigada esa dinámica, entonces yo sí creo que debe haber algo que estaba relacionado con eso. Venga, chupamos sangre, chupamos sangre de gente viva. Me crea una curiosidad también muy grande de esas prácticas de alimentación, de relacionamiento, de construcción. Yo creo que de salud, de algunas condiciones médicas que al no entenderse, pues de alguna manera hay que asimilarlas. Mis Dráculas favoritas serán el Conde Pátula primero que cualquiera. Tan tierno, tan absurdo, rebelde. La tradición dice esto, el pobre Igor ahí sacándose un ojo de venga, sea malo, sea oscuro, no chupe sangre, y él, no, yo quiero ir a la fiesta y salvar a este bicho. Y soñaba con ser héroe, famoso. Sí, que el pueblo lo aclamara y lo quisiera. El Nosferatu de Bela Lugosi, tal vez la primera película de Drácula que yo vi, y de verdad me asustó. Obviamente uno ya la ve y dice, y decían que el hombre también tenía como unas prácticas medio oscuras. Sí, me acuerdo, creo que lo nombraste en las maldiciones, ¿no? Y pues la interpretación de Gary Oldman, el Drácula, genial. Y de ahí me voy a pegar para entrar con mi objeto del espíritu, porque bueno, efectivamente, este objeto que tú traes tiene que ver con esas condiciones antropológicas, geográficas. Hay una muy particular y es el tema del romanticismo. Ese Gary Oldman era sencillamente un ser de la oscuridad persiguiendo un ideal del amor, y todo montado sobre el tema del amor. Fue un héroe de guerra que entregó su vida. Es eso, es el amor, es su espíritu romántico lo que está aquí. El objeto que yo traigo es un objeto, volví otra vez a mis épocas de los objetos físicos, que tiene una tradición en diferentes lugares del mundo hasta nuestros días, y que en un momento particular de la historia tuvo un significado muy especial para el relacionamiento romántico.
el en ese uso de ese aspecto. objeto en el marco de un romanticismo y en el marco Ok. del romance. A mí me gustaría una pista muy chimba para sacarla rápido. Listo. Si tú piensas en el grupo Locomía, ¿cuáles son las 3 primeras palabras que te vienen a la mente? El documental. No, mentira, es más biográfico. Ya El es como licor fue una la primera. biopic. La segunda sería moda. Me Bueno, recuerda mucho lo que hacía ABBA y los abanicos. perfecto, Cobayos. Yo dije, uy, no lo va a decir, Cobayos, no tienes que No, decirlo. es que quería decir los otros dos. Primero se me vino el abanico, Bueno, pero yo quiero decir los otros dos. Porque es que lo imagínate. comieran abanicos. O sea, lo primero que se viene seguro son los Absolutamente. abanicos. Atención, señoras y señores, porque aquí viene Locomía con toda la fuerza, el ritmo y el glamour y unos abanicos más afilados que un contragolpe en tiempo extra. Este grupo español arrasó en los años 80 y 90 con su fusión explosiva de electropop, house y ritmos tropicales, deslumbrando con vestuarios extravagantes y coreografías que parecían diseñadas para un desfile de moda intergaláctico. Y ojo al dato, que sus hits como Locomía y Rumba Samba Mambo no solo hicieron historia en la música, sino que también marcaron una época dorada en las pistas de baile. Pero atención, porque no todo fue un camino de rosas. Cambios de la alineación y turbulencias en la industria pusieron obstáculos en su carrera, pero su legado sigue firme como una defensa bien planteada en el área chica. Así que, querido público, si hablamos de música, espectáculo y una auténtica revolución estética, hablamos de Locomía. Así hay que mantener el romanticismo. A mí las películas históricas me gustan un montón, pero más que por la historia, me encanta ver el trabajo que hacen de recreación del vestuario, la escenografía, la arquitectura. Y me puse a ver la tal película que ni me acuerdo en ese momento cuál es, y te lo juro que lo único que pude pensar todo el tiempo fue en los abanicos. Las chicas sacaban el abanico, cerraban el abanico, miraban si el abanico combinaba con el vestido, se robaban un abanico. Cambiaban de abanico y todo abanico. Como siempre, un poco de historia del abanico. Me voy a concentrar en algo particular y es la comunicación que se hizo en varios momentos en el marco del romanticismo a través de los abanicos y un poco de los usos de los abanicos modernos. Entonces uno dice, el abanico salió como una prenda de moda. Eso no. Primero es un cacharrito que permitía acelerar el fuego. Entonces, primero, atizar y espantar mosquitos que nos quieran chupar la sangre para seguir dándole también puntadas de hilación con tu objeto cultural. O sea que los primeros abanicos eran marca Ray. Yo sí creo. Los abanicos pues fueron transformándose en su forma, en su tamaño, en sus materiales y lo demás para volverse símbolos de poder, de privilegio y dar un estatus cultural o un estatus social. Los abanicos plegables surgieron entre el siglo VII y el siglo X en Asia y se utilizaban de manera cotidiana. Se clasificaban en dos. Están los abanicos lisados que tienen un soporte de tela, de papel o de cuero. La hoja de papel o de tela se soporta en unas varillas que se unen al final y se protegen por dos punticas. Y está el abanico de brisé, que son abanicos plegables que no tienen hojas, sino que es un conjunto de varillas que se amplían y se superponen para formar el cuerpo del abanico. Estos abanicos, así como te los acabo de mencionar, los usaban los asiáticos para las cosas cotidianas, echarse vientico, prender el fuego, matar los zancudos. Cuando son introducidos en Europa es que empieza su transformación, tanto física como comercial, como un objeto de estatus, de poder. Los chinos y los japoneses eran los que hacían abanicos y con los primeros barcos europeos que llegaron a Oriente empezaron a circular en Europa y pues de Europa posteriormente saltaron a América. Los franceses vieron cómo era que se hacían los abanicos y de una se convirtieron en el centro de producción de abanicos. Los franceses no pueden ver a un pobre con una moneda porque ya lo colonizan y se la llevan. ¡Qué depredadores! Casi que le ganan a los británicos. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, el abanico tomó el apogeo brutal en Europa. Se hacían abanicos de oro, de plata, de marfil, de seda, con piedras preciosas y algunos más humildes como la madera, el cuero o el papel. Encontré un museo especializado en abanicos en Londres, donde tienen abanicos que vienen del siglo XVII y XVIII con unas representaciones, unos dibujos, unas pinturas que por sí solos son obras de arte. Entonces, los abanicos se volvieron también una oportunidad para materializar esas prácticas artísticas. Y en el abanico se podía pintar de todo. Claro, tengo otro lienzo, o sea, es otro lienzo en blanco. Se podían pintar desde escenas históricas, descubrimientos, guerras, e incluso algunos de dibujos eróticos que tenían movimiento cuando tú abrías o cerrabas las varillas del abanico. En Europa el abanico pues tuvo sentido para todos. Podías tener un abanico nupcial, de luto, un abanico para el acontecimiento nacional, un abanico para las inauguraciones y así consecutivamente. Páseme el abanico de hacer morcillas. Páseme el abanico de matar al vampiro. Al vampiro. Los abanicos se han hecho históricamente de diferentes materiales y han tenido unos usos particulares. ¿Qué tenemos ahí? El abanico para utilizarse en verano. Generalmente ese era un abanico plegable con hojitas delgadas que podían montarse sobre un marco de madera, de bambú generalmente, que se podía guardar y era un accesorio de moda para aliviar el calor. Habían otros que se llamaban los abanicos de mano. Me pareció muy chistoso porque yo dije, es que los demás con qué se abanicaban con las patas. Este es un poco más rígido y está hecho de materiales como la madera y el metal. No se pliega, se mantiene abierto y tiene un diseño más tradicional.
era como un accesorio de moda. Había abanicos de plumas, de aves exóticas, era una cosa muy exclusiva, fuertemente arraigado al uso de la nobleza europea. Luego empiezan los abanicos de danza o abanicos teatrales, que son de los que vamos a hablar ahorita en un ratito. Los de locomía, supongo. Los de locomía, los del Supongo. flamenco, pero Los del también los de las flamenco. geishas. Tienen unos tamaños distintos, unos diseños distintos y una manera particular de usarse. Pesos distintos, pero pues se van a manipular. Absolutamente. Entonces, Claro. estos podían ser solamente materiales muy ligeros: seda, algodón y bambú. Había unos abanicos que se llaman abanicos de violín. Duraron muy poco tiempo en el siglo XIX. Cuando se cerraban, quedaban con forma de violín. Había abanicos específicamente para ver toros. Mira, esto es lo lindo. Están los abanicos de olor. Los británicos desarrollaron un abanico que se llamaba el abanico Kimmel. Estaban cargados de esencias y a la medida que tú los agitabas, pues se desprendía Claro. olor alrededor. Era un productazo. Además, si yo consigo un Kimmel, me lo compro. Era la Suena cool. esencia, pero toda la estructura de la oferta de valor del abanico era: las varillas eran de ramitas particulares de ciertas plantas, los diseños eran motivos florales y el motivo floral iba amarrado al perfume que Al desprendía. olor. Uy, hace rato no damos una idea de negocio. En tiempos duros, apreciados cobayos y cobayas, ya saben que aquí nosotros cobramos una módica Cuota. Si bien las ideas no son protegibles, con que nos hagan publicidad somos felices. Y así como había abanicos para los toros, había abanicos para máscara que se utilizaban en Venecia, muy importantes para utilizarse en las mascaradas durante el carnaval. Pero estoy hablando de sin haber explicado unos mínimos del abanico. El abanico tiene 4 partes. Entonces, uno se imagina media circunferencia. La parte central de la media circunferencia, en la parte de abajo recta, se llama la baraja, que es donde se unen las varillas o se unen los punticos para desplegar el abanico. Está el varillaje, que son o los pliegues o las varillitas en las que va montada la tela. La cabera, que es la pestaña o el palito con el que uno lo abre y lo cierra. Y el más importante, en términos de lo que te voy a explicar ahorita, es el país o paisaje, que es sencillamente el borde circular del abanico. Esto es como lo básico. Estuve mirando, ya hay unos estudios y una arquitectura increíble alrededor de lo que significa la forma de un abanico. Entonces yo digo varillas. Ah, no, los expertos pueden hablar de la fuente, de la guía, de la espiga. Yo hablo del país, que es el fin del abanico. Ellos dicen, no, hay que hablar del país, del ribete, que son como unas características que tiene. La baraja, que también se puede llamar clavijo, tiene también un espacio que se llama boleta guardapulgar, que los palitos finales no solamente se pueden llamar caderas, sino que se llaman palas o padrones. Toda una tecnología y un estudio alrededor de eso. Y hablando de esos estudios y esas tecnologías, vengo a hablar de algo que se llama la campiología. Dícese de terminología que estudia el lenguaje del abanico y el significado de sus movimientos. Eso fue lo que vi en la película que me llamó la atención cuando yo empecé a hacer mi investigación. Los movimientos. Claro, porque mira lo que pasa. El lenguaje del abanico fue utilizado por las mujeres para comunicarse de manera gestual, evitando cualquier tipo de comunicación verbal. Como en muchos otros casos, la tradición oral es la que ha mantenido este lenguaje, pero también ha dado lugar a diversas versiones a la hora de interpretar y dar significado a los gestos. Entonces, este lenguaye del abanico, Coballis, es amplísimo también. Vamos a jugar algo ahora sí contigo. Yo te voy a decir un movimiento del abanico y tú me vas a decir qué puede significar. Es un lenguaje de abanico que utilizaban las mujeres para comunicarse con intereses románticos o con el amante o con pretendientes o con los amigos. Era muy versátil el asunto. Para recordar el capítulo de los amantes. Encontré montones y hay algunos lenguajes que se contradicen. Eso es más enredado que las señas del béisbol, cobayo. Un dedo abajo, 3 abajo. Ni idea. No. Entonces, esta campiología ha sido bien documentada y la tienen ahí presente. Porque yo te dije que yo quedé sorprendida de la Total, profundidad. sí. Yo te voy a dar la primera como pista para que de ahí de pronto tú puedas derivar. Abanicarse rápidamente significa te amo intensamente. ¿Listo? Ok, Bueno, ok. Pero este ¿es solamente el abanico o se acompaña, por ejemplo, de un gesto? Porque si yo abanico rápido, pero no sé, tengo 3 pretendientes y miro al frente donde no está ninguno de ellos. Claro, tiene que ¿A ir quién amo? acompañado de contacto visual Ah, ok, para ok, saber ok. cómo es la cosa. Ok, ok. O una seña allí. Eso que tú planteas es clave. Yo puedo ponerme el abanico cerrado del lado izquierdo, pero si el país del abanico me toca un ojo, pienso en ti. Si lo bajo más, dependiendo si es la mejilla izquierda o la derecha, te puedo decir si estoy o no estoy interesada. Habría que hacer un Open English para entender esto. Bueno, entonces, vamos, Coallis. No. Abanicarse pausadamente o abrir y cerrar muy despacio el abanico. ¿Qué puede significar? Deme tiempo, todavía no puedo. Espere. Soy casada. En cierta forma, sí. Güey, tantico. Tener el abanico abierto y cerrarlo muy despacio. Uy, nos vemos esta noche. Casi. Sí. Abrir y cerrar el abanico rápidamente. Déjame pensarlo. Casi. Estoy Casi. comprometida. Cerrar el abanico rápido y duro. Tengo novio, esto va en serio y no. Y cortamos para siempre. Chao. Muy bien, Cobayes. Pues de información gestual va cerca. Significa no. Dejar caer el abanico cerca a la persona de interés. Búsqueme, póngame una cita. Te pertenezco. La cosa es bien machista, obviamente. Sí, obvio. Pero ese es otro tema. Yo vine a hablar de cómo la gente se comunicaba con Sí, esa es la parte divertida, como siempre intentamos. golpear objetos con el abanico. Objetos Azótame. que tengas cerca. Casi, estoy impaciente. Mover el cabello con el abanico.
Estoy consentida. No, pienso en ti. Abanico cerrado apoyado en la mejilla derecha. Estoy disponible en la tarde. Debajo del guayacán en la rama número 3. Justo cuando don Jaime saca a ventilar las sábanas, pase por ahí, nos vemos, picos. Significa sí. Por el contrario, el abanico cerrado apoyado en la Con la otra mejilla mejilla. izquierda Pues será, significa no. Abrir el abanico y contar todas las varillas. No puedo esperar para verte. Así quiero hablar. Abrir el abanico completamente y taparte completamente la cara. A mimir. No me gustas, no estoy Ah. interesada. Abrir el abanico, cerrarlo y tomarlo con ambas manos. Le tengo una buena propuesta, pásese por mi casa. Al contrario, olvídeme. Pasar el abanico abierto por los ojos. Nos vemos. Lo siento. Abrir el abanico y contar un número de varillas. A esa hora nos vemos, a la 1, a las 2. Perfecto, cobayo. La hora de la cita. Sí, Excelente, pegaste a una, muy bien. Una. Tirar el abanico al piso. Se acabó. Se acabó. No, más. Muy Se bien. acabó. Y hay otras variaciones. ¿Qué tal que se te cayera el abanico sin querer y el otro dijo, ¡lo tiró! Y se suicida Y ahí se o se va a mata. la guerra. Abrir el abanico no en un ángulo de 180 grados, sino digamos de 90 y te lo pones sobre los labios, es un bésame. Abrir el abanico no completamente, sino digamos en un ángulo de 160 grados y taparte la boca. Pilas que nos están viendo. Abrir el abanico y agitarlo sobre el pecho es, marica, nos tenemos que ir. Hay que huir esta noche. Es ahora o nunca. Sí. Imagínate eso. Yo no habría podido. O habría terminado muerta, como adúltera, o solterona. O preguntándole al marido, mi amor, ¿qué era lo que significaba esta vaina? Es que él no me está entendiendo. Sí, una cosa así. Porque es complejísimo. Esa es la campiología. El abanico era un objeto ritual, como ya te decía. Funcionaba en ceremonias, en rituales de danza, como un accesorio de moda. Artistas como Goya pintaron obras en lienzos de abanico. ¿Quién tendrá uno de esos que no lo preste o que no lo deje ver? Hay dos aspectos de los abanicos que quisiera traer. Primero, el abanico como arma y el abanico como objeto cultural artístico en las prácticas de danza. El abanico como arma, si todavía quieren andar en guerra y rompiéndose la madre, pues Sí. hace cientos de años Cambia todavía más. también. En Japón, el abanico se diseñó como un arma que pudiera ser discreta, sobre todo en espacios o en lugares donde era prohibido llevar armas o en el que había que enseñarle a las mujeres autodefensa sin que llamara la atención. En Japón se encuentra el tessen, que es el abanico de hierro, originado en el Japón feudal, según el nipón que hablen es tessen o gunsen, diseñado para la No, autodefensa. Gunsen, no le creas a los Gunsen, Tessen. sí. Sí, Bueno, sí. listo. Entonces vamos a decirle los gunsen. Generalmente estaban hechos de hierro, imagínate esa vaina, se parecían a un abanico plegado común y eran un objeto de los samuráis y los guerreros, que aparentemente se veía inofensivo y les permitía camuflarse. Se volvían una extensión del cuerpo para golpear o para bloquear ataques. Además, una varilla de metal no es que vaya a hacerle caricias precisamente si alguien lo utiliza. En China, el abanico hace parte del Kung Fu. De hecho, una de mis amigas que practica Kung Fu tiene un abanico súper divino. Hasta ahora te entiendo por qué el abanico podía ser parte de eso. Al inicio de esta arte marcial, el entrenamiento con abanicos estaba diseñado porque los abanicos pueden tener bordes afilados y podrían abrirse rápidamente para sorprender pues, a los oponentes. Hay técnicas de abanico especializadas para el Kung Fu, diseñados para ejecutar golpes, bloquear e incluso desarmar al oponente utilizando el abanico. En la India, la relación entre abanicos y artes marciales tiene que ver con que el abanico se denomina Maru Mutu Barakopai y el arte marcial del sur de la India, denominado el Silambam, son muy creativos y muy recursivos y buscan diferentes objetos cotidianos como armas, que no necesariamente son armas, incluidos los abanicos de mate. Está hecho de metal, con bordes afilados, obviamente golpear, bloquear y también atrapar las armas del oponente. Me acordé de Mulan, cuando se enfrenta al bicho malo Han, y una manera es que ella saca su abanico, entierra el abanico en el arma, lo gira y lo desarma. En la película animada de Disney, Mulan, de 1998, durante la batalla final contra el antagonista Shan Yu, Mulan utiliza un abanico de mano como parte de su estrategia para desarmarlo. Por otro lado, en la versión con actores tradicionales de 2020, Mulan no emplea un abanico en su enfrentamiento final contra Bori Khan. En esta adaptación, la batalla se desarrolla de una manera diferente, enfocándose en combates más tradicionales. Eso es una muestra del uso de una técnica para utilizar de manera improvisada los abanicos como armas. Y el último, pues el abanico como danza. El abanico es una extensión del cuerpo para romperle la cara a los otros, o en este para hacer mucho más llamativo el espectáculo. En el flamenco es fundamental, incorporó especialmente en esta zona por el clima, paulatinamente lo fueron incorporando en los bailes flamenco, pues para maximizar la gracia, el estilo y el movimiento de las bailadoras. En el
el flamenco, el abanico tiene la posibilidad de potenciar el lenguaje de seducción que tiene el flamenco. El abanico del flamenco se llama el pericón. Es más grande que un abanico normal porque Sí. obviamente tiene que darle dramatismo y extensión y fuerza al movimiento. Del uso del abanico en esta práctica cultural como es el flamenco, el asunto fue tan serio que desde el siglo XIX en Valencia existe la Fábrica Real de Abanicos y hay todo un gremio de abaniqueros, de los cuales se derivan los abanicos de mis amigos de Locomía, Sí, que bailaban supongo. flamenco tecno de una manera muy simpática. Bueno, eso no era como un flamenco, eso era música española, pero muy tecno. En las geishas, que es un arte tradicional que incorpora pues la música, la poesía, el baile y la conversación, el abanico es mucho más pequeño, se denomina el sensu. Este abanico simboliza la gracia, la belleza y la feminidad. Tiene que ser un objeto delicado que acompañe la elegancia de los movimientos que realizan a la hora de la danza. También tiene un lenguaje particular. Si en el baile la geisha abre el abanico, puede estar hablando de un cambio de estación, o que tú bajas el abanico en cierto ángulo, es una representación del viento. Entonces es no solamente un tema de la extensión del cuerpo, sino toda una carga de dramaturgia, como si el abanico fuera un personaje más dentro del performance de la geisha. Se utiliza muchas veces también en un marco de la sensualidad y la seducción que también veíamos en el abanico, porque el abanico históricamente simboliza ese cortejo, la protección, el misterio, drama alrededor de lo que puede significar la seducción, Y romanticismo. que fue el corazoncito ahí de lo que pudimos articular el tuyo con el mío. Sí. La casa de subastas Christie's en 1999 vendió un abanico del siglo XVII por la suma de $30,244. Ya no lo puedo comprar, yo que iba por él. Ya, Coayes, toca esperar que aparezca otro o comprárselo a Voy a él. mandar a hacer una docena más. Eso. Me encontré en la búsqueda con el Museo del Abanico de Londres, que tienen una página bastante nutridita. El Museo del Abanico se encuentra por los buscadores tradicionales de Internet bajo el nombre Museo del Abanico de Londres, o si no, digitando directamente la dirección www.londonpass.com. Tienen colecciones que prestan a otros lados, como a la colección real o al Hermitage, y tienen muestras contemporáneas todo el tiempo de abanicos. Aparecen artistas callejeros y fabricantes de abanicos modernos como Sylvain Lewen y Frederick Gay, y tienen colecciones completas de diferentes versiones de abanico. Entonces, colecciones de abanicos Brisset, colecciones de abanicos y sus cajas. Las cajas Otro en las que se mundo, guardaba el abanico claro. también son un objeto cultural bien interesante. Abanicos exclusivamente de encaje, abanicos usados en coronaciones y celebraciones, información de rutas de la migración de los abanicos y abanicos de la Biblia. Son algunas de las exposiciones que tienen ahorita. Ese es mi objeto, Coayes. Está súper cool. Es todo un descubrimiento, como tú dices, de pronto uno lo mira muy desprevenido y es lo bonito de esos objetos culturales que de lo sencillo son potentes. Unos palitos y una telita, qué historia o qué implicación van a tener. Y mira, y como tú dijiste con los vampiros, también nos podemos quedar hablando un rato temas de los abanicos. El lenguaje es muy curioso. Tan pronto dijiste abanico, la primera imagen que se me vino fue el abanico en la costa. Ajá, pues el ventilador. Siempre había tenido la curiosidad, nunca lo busqué, de si era cierto que esos abanicos podían llegar a ser armas, porque lo muestran mucho en las películas, pero pues puede pasar, como los vampiros, que cargan el significado que quieren con tal de entretener. Pero entonces sí fueron armas. Mira tú qué interesante. Las bailes con el abanico me recordaron mucho la danza de las aves y lo confirmé cuando decías que las que se usan con plumas tienen como un carácter chic y más exclusivo. Me recuerda mucho esos rituales de los pajaritos bailando y sus alas a veces se mueven como abanicos. Es muy bonito ver también los rituales de cortejo de los pajaritos y ver que seguimos siendo animales atravesados por una cultura, por muchas vainas. Los abanicos también han sufrido sus cambios y todo, pero no dejamos de ser los animalitos que somos. Debe haber una fobia y una filia a los abanicos, recordando el capítulo de la triscaidecafobia. En cuanto a las artes, yo soy como brutico para la danza, para verla y para hacerla. Entonces me quedo de pronto con Goya, que lo nombraste, y ahora tengo otra visión para mi querido perro semihundido, que fue de otro capítulo, y es imaginar ahora que perro semihundido está detrás de la visión de alguien que se pone un abanico sobre su horizonte. No puedo dejar de nombrar que los abanicos se utilizan también en gimnasia, pero pues no los vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Los abanicos no son elementos aprobados para competencias oficiales, al menos hasta el momento. Por eso se pueden ver algunas rutinas gimnásticas con ellos, pero suelen ser exhibiciones y no competencias oficiales. Recordaba con lo que decías del Museo de los Abanicos que gracias pandemia hay muchas páginas de museos, lo nombramos en otro capítulo y es importante saber, no solo museos colombianos, museos de todo el mundo, vale la pena echarles ojito por internet y sería hasta bueno mirar para un capítulo cuáles museos tienen unas páginas gratuitas para visitarlas. Y mira, incluimos ya en ese catálogo el Museo de los Abanicos. Antecitos de que tú dijeras de la caja, alcancé a notar, yo no me imagino cómo guardar
montar un abanico en casa. Pues por lo que veo, lo nombraste las cajas y todo como los abanicos más costosos, más elaborados. Pero si yo comprase un abanico clase media, clase obrera, clase trabajadora, que de pronto venga sin su caja o sin su ataúd, como yo guardo un abanico, Los que yo he visto, los dejas desplegados y los ok, cuelgas. y no se daña. Entonces falta ver si los que yo haya visto estén dañados. Generalmente tú los dejas abiertos para lucir el diseño y Claro. los apoyas sobre como un par de puntillitas, o sea, para que queden Ok, como en una ok. repisita quedan abiertos. O Sí, los no hay puedes meter en cajitas una ahí. bolsa plástica. Eso es lo que yo me imaginaba. Podemos hacer abanicos de material reciclable. Cool, mira, otra idea de negocio. Estaba pensando de pronto de un libro sobre abanicos hecho por una persona inmersa en la cultura de donde son los abanicos. Entonces me voy a quedar con Geisha, una historia, que es un libro escrita por una autora japonesa que es Mineko Iwasaki. Me quedaría con la admiración por el objeto cultural que merece hasta análisis lingüísticos complejos. Que fue un Sorprendente hallazgo, hijo de total. madre. Muy entretenido todo. Sí, Estuvo no le muy chupamos la sangre a nadie, pero sí nos abanicamos. chévere eso, que nos comenten como siempre ideas que tengan de objetos culturales que quieran que aparezcan en el Triángulo de los Cobayos y obviamente su relación con estos objetos. ¿Qué piensan ustedes de los vampiros? Si son del ¿Cuáles Team son sus Crepúsculo experiencias con los o vampiros? del Team Anticrepúsculo? ¿Qué piensan de los abanicos? Si los han usado, si les gustan, si no les gustan, qué nuevas dudas les generan. Recordarles que hacemos esto pues con toda la intención de que pasen un buen rato. Vale, Cobayes. Sí, estuvo muy divertido y estuvo nutrido el episodio y estuvo más bien tranqui. La palabra central del episodio es el romanticismo. Vayan, sean románticos, entre ser románticos y ser guaches, miren que hay mayor probabilidad Sí, de preferible, morir sí, por ser total. guaches. Mientras tanto, románticos, saludos, Coballito, por tu casa. Chao, Coballito Virtual, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós, gracias. Este capítulo resultó bastante divertido con poderes hipnóticos y seres extraños venidos de la noche, pero también con un objeto del que de pronto no esperábamos que fuera tan interesante. Las cosas son más interesantes de lo que parecen. Espero que ustedes también se bien en sus gimnasios y sus actividades. Chao, chao. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima.